Sean todos muy bienvenidos, mis hermanos. Hoy vamos a profundizar en el origen de todo, el inicio de la existencia, la creación del universo, de la vida y de todo lo que conocemos. Reflexionaremos sobre el bien, el mal y cómo todo está revelado en la palabra del Creador Supremo. Y desde ya te pido que te suscribas al canal. Eso nos ayuda a llevar el mensaje de Dios a muchos más corazones. Antes del tiempo, antes de la materia, antes de que algo existiera, solo estaba Dios. No había luz, ni oscuridad, ningún sonido, ninguna forma. Solo el Creador eterno, el principio de todo. Su existencia no tiene inicio ni fin. Él simplemente es el gran Yo Soy. Desde la eternidad ya contemplaba el universo que surgiría de su voz. En el vacío absoluto donde no había nada, Dios habló. Y al pronunciar su palabra, rompió el silencio del no ser. Hágase la luz. Y la luz nació, poderosa y pura, separando las tinieblas y marcando el inicio del tiempo. Así comenzó el universo. Con la voz del Creador, el primer día, el comienzo de todo, un acto de amor eterno. Dios no necesitaba crear, pero lo hizo por amor. De su voluntad nació el espacio. Los cielos se extendieron como un manto y las galaxias comenzaron a formarse. Cada estrella, cada átomo fue colocado con sabiduría infinita. Nada fue casualidad. Todo fue diseñado con perfección, en un plan divino que refleja su gloria. Con su voz, Dios esparció estrellas como joyas en el cielo. Las galaxias giraban, los mundos nacían. Él puso orden en el caos. Las leyes del universo, tiempo, gravedad, luz, fueron creadas por su mano. Todo obedecía su voluntad. El universo se vestía de belleza, equilibrio y armonía. La creación reflejaba su grandeza. Entre miles de millones de estrellas, Dios eligió un lugar especial, la Tierra. No fue suerte, ni azar. En medio de la inmensidad, Él preparaba un hogar. Un pequeño planeta azul, único y precioso. La Tierra fue moldeada con cuidado. Agua, tierra, luz y sombra tomaban forma. Todo seguía un plan divino, perfecto para la vida. Dios separó las aguas. Formó los cielos, levantó montañas y abrió los mares. La tierra se llenó de árboles, flores, ríos y valles. Cada detalle mostraba su creatividad infinita. Los sonidos de la naturaleza, los colores, la brisa suave, todo reflejaba al Creador. Nada fue improvisado, todo tenía un propósito eterno. Dios colocó el sol para gobernar el día y la luna para alumbrar la noche. Las estrellas llenaron el cielo como testigos silenciosos. Los ciclos, los tiempos, las estaciones, todo fue ordenado con sabiduría. La tierra vivía en equilibrio. Cada elemento cumplía su función, obedeciendo la voz del Creador eterno. Dios llenó el mar con criaturas grandes y pequeñas. Las aves surcaban los cielos. Animales de toda forma habitaban la tierra. Cada ser fue creado con propósito. Ninguno era igual a otro. La vida se multiplicaba. El mundo ganaba color, movimiento y sonido. Pero aún faltaba lo más importante, el ser humano, imagen del Creador. Entonces, del polvo de la tierra, Dios formó al hombre, sopló en su nariz aliento de vida, y fue un ser viviente. Nació Adán. No era solo una criatura, era reflejo de Dios. Tenía conciencia, espíritu y un lugar especial en el corazón del Creador. Fue colocado en el jardín del Edén, un paraíso creado para vivir con Él. Luego Dios creó a Eva, formada a partir de Adán. Juntos, hombre y mujer fueron la corona de la creación. Recibieron el llamado a gobernar la tierra, cuidar la vida y vivir en comunión con Dios. No existía dolor ni muerte, todo era perfecto. La creación entera adoraba al Creador, pero pronto una decisión lo cambiaría todo.
Adán y Eva vivían en armonía con Dios, en un paraíso sin dolor ni muerte. Caminaban con el Creador, sin vergüenza, sin culpa. Pero en el jardín había una advertencia: no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Era una prueba de obediencia y amor. Dios no quería esclavos, sino hijos libres para elegir. En los cielos, antes de la creación del hombre, existía un ángel lleno de luz y belleza, Lucifer. Era glorioso, cercano al trono de Dios. Pero se llenó de orgullo, quiso ser como el Altísimo. Su corazón se corrompió. La envidia, el deseo de poder, lo apartaron del Creador. Fue el inicio de la rebelión celestial. Lucifer no se rebeló solo. Arrastró consigo a una tercera parte de los ángeles. Se convirtieron en ángeles caídos, expulsados del cielo por su traición. Ya no eran mensajeros de luz, sino espíritus oscuros. Su odio hacia Dios era profundo y buscarían destruir su creación más preciada, el ser humano. Lucifer, ahora conocido como Satanás, entró al jardín disfrazado de serpiente. Engañó a Eva con astucia, sembró duda en su corazón. ¿Acaso Dios dijo? Desvió su mirada del amor del Creador y la atrajo hacia la desobediencia. Eva cayó en la trampa y luego Adán, comiendo del fruto prohibido. El pecado entró al mundo. Se rompió la comunión con Dios. Adán y Eva sintieron vergüenza, miedo y culpa. Ya no podían estar en su presencia como antes. La creación entera sufrió las consecuencias. La muerte, el dolor, la injusticia y la separación nacieron del acto de desobediencia en el Edén. Dios, aun sabiendo todo, no abandonó al hombre. Llamó a Adán. ¿Dónde estás? Fue la primera vez que el ser humano se escondió de su Creador. Pero incluso en el juicio hubo misericordia. Dios cubrió su desnudez y les habló de una promesa, un descendiente que vencería al mal y restauraría la comunión. Adán y Eva fueron expulsados del Edén. Ya no podían acceder al árbol de la vida. El mundo se volvió hostil. Trabajarían con esfuerzo. El dolor entró en la vida humana, pero también nació la esperanza, una redención futura. Dios seguía obrando, aún en medio de la caída. Su amor no había terminado. Los hijos de Adán y Eva crecieron en ese nuevo mundo marcado por el pecado. Caín y Abel ofrecieron sacrificios a Dios. Abel fue aceptado, Caín no. Lleno de celos, Caín mató a su hermano. El pecado se multiplicaba. La humanidad comenzaba a alejarse aún más de su Creador, repitiendo el mismo patrón. Mientras la maldad crecía, también lo hacía el clamor de los justos. Algunos aún caminaban con Dios. Enoc fue uno de ellos. Vivió en comunión con el Altísimo y no vio muerte, pues fue llevado por él. A través de la historia, siempre hubo un remanente fiel, aún en medio de un mundo corrompido. Los ángeles caídos comenzaron a influenciar la humanidad. Según relatos antiguos, tomaron formas humanas y se unieron con mujeres, generando gigantes llamados Nefilim. La violencia y la perversión crecieron. La tierra se llenó de corrupción. El plan del enemigo era borrar toda pureza del mundo. Dios vio que la maldad del hombre era grande y que todo pensamiento era continuamente perverso. Su corazón se dolió. Pero entre todos halló a uno justo, Noé, un hombre íntegro que caminaba con Dios. A través de él, el Creador prepararía un nuevo comienzo para la humanidad mediante el juicio. Dios ordenó a Noé construir un arca, una gran embarcación donde serían salvadas su familia y animales de cada especie. Durante años, Noé predicó justicia mientras trabajaba. La gente se burlaba, no creía en el juicio, pero el día llegó. Las puertas se cerraron, el cielo se oscureció y empezó el diluvio.
Lluvias torrenciales cayeron por 40 días. Las fuentes del abismo se abrieron. La tierra fue cubierta por aguas. Todo ser viviente fuera del arca pereció. Era un acto de justicia, pero también de purificación. Dios no destruyó por odio, sino por amor a la humanidad y al futuro de su creación. Después del diluvio, las aguas bajaron. El arca descansó en el monte Ararat. Noé y su familia salieron, ofrecieron sacrificios a Dios, y el Creador estableció un pacto eterno. Jamás destruiría la tierra con agua. Como señal, colocó un arco iris en el cielo. Era un recordatorio de su misericordia. Pero el corazón humano seguía siendo inclinado al mal. Las generaciones de Noé comenzaron a multiplicarse, se organizaban, construían ciudades. Fue entonces cuando nació el deseo de unificarse bajo su propia gloria, sin Dios. Surgió la idea de una torre que alcanzara el cielo, Babel. En Babel, los hombres querían hacerse famosos, independientes del Creador. Hagámonos un nombre, decían. Pero Dios confundió sus lenguas y los dispersó por toda la tierra. La humanidad fue dividida en naciones, culturas e idiomas, pero el plan divino seguía avanzando hacia la redención. En medio de un mundo dividido, Dios llamó a un hombre, Abraham. A través de él formaría un pueblo apartado, un pueblo de fe, pero esa historia vendrá después. Por ahora, entendemos que el origen del mal no comenzó en la tierra, sino en el cielo, con una elección: rebelarse contra la voluntad de Dios. El mal no fue creado por Dios, sino permitido por causa del libre albedrío. Lucifer escogió el orgullo. Adán y Eva escogieron desobedecer. El pecado siempre comienza con una decisión interna. Dios, en su amor, ofrece el camino de la vida, pero también respeta la libertad de elegir otro camino. Los ángeles caídos aún actúan en el mundo, no con cuerpos visibles, sino con ideas, mentiras y tentaciones. Buscan alejar al hombre de Dios, pero el Creador jamás ha dejado a la humanidad sola. Desde el principio, Él prometió un Salvador, alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente. La historia del mal es también la historia de la misericordia divina. Desde el Edén, pasando por el diluvio, Babel y las naciones, Dios ha buscado al hombre. El pecado trajo separación, pero el amor de Dios trajo esperanza, y ese amor se haría carne. Muy pronto, el cielo visitaría la tierra. Pasaron siglos desde Noé. El mundo cambió, los pueblos crecieron y los descendientes de Abraham terminaron en Egipto. Al principio fueron bienvenidos, pero con el tiempo un nuevo faraón los vio como amenaza. Así comenzó la esclavitud del pueblo hebreo, años de sufrimiento y cadenas. Dios escuchó el clamor de su pueblo. En medio de esa oscuridad nació Moisés, un niño hebreo salvado de la muerte, criado en el palacio del faraón, educado como príncipe, pero con el corazón de su pueblo. Su destino no era el trono de Egipto, sino liderar la liberación de los oprimidos. Un día, Moisés vio a un egipcio golpear a un hebreo. Lleno de ira, lo mató y huyó al desierto. Allí, lejos de la gloria, se convirtió en pastor. En la soledad del desierto, Dios lo llamó desde una zarza ardiente. Le dio una misión sagrada: regresar a Egipto y liberar a su pueblo. Moisés dudó. Se sentía débil, torpe para hablar. Pero Dios le aseguró: yo estaré contigo. Junto a su hermano Aarón, volvió al palacio. Frente al faraón, exigió: deja ir a mi pueblo. Pero el corazón del faraón era duro. No quería perder su mano de obra. Así comenzaron las plagas.
Dios envió señales sobre Egipto: agua convertida en sangre, ranas, mosquitos, peste, oscuridad y más. Cada plaga era un juicio contra los dioses egipcios, pero el faraón seguía resistiendo. Su orgullo lo cegaba, hasta que llegó la 10ª plaga, la muerte de los primogénitos. La noche de la 10ª plaga, Dios ordenó a los hebreos marcar sus puertas con sangre de cordero. El ángel de la muerte pasó por Egipto, pero donde había sangre, no entró. Fue la primera Pascua. Esa noche, el lamento llenó la tierra. El faraón, derrotado, finalmente dejó ir al pueblo. Los hebreos salieron apresurados, cargando sus pertenencias. Era el éxodo. Dios los guiaba con una columna de nube de día y de fuego de noche. No caminaban solos, pero el faraón cambió de opinión y los persiguió con su ejército. Los atrapó frente al Mar Rojo. Parecía el fin. Dios ordenó a Moisés levantar su bastón. El mar se abrió en dos, formando muros de agua. El pueblo cruzó en seco. Cuando los egipcios intentaron seguirlos, las aguas volvieron y los sepultaron. Fue una victoria divina. El pueblo celebró, cantando al Dios que salva y libera. En el desierto comenzaron las pruebas. El pueblo murmuraba por comida y agua. Dios respondió con maná del cielo y agua de una roca. A pesar de las quejas, Él seguía cuidándolos. Moisés subía al monte para hablar con Dios. Allí, en lo alto, recibiría algo que marcaría la historia. En el monte Sinaí, Dios se manifestó con truenos, fuego y nubes. Su presencia era poderosa. Allí entregó a Moisés las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Eran principios para vivir en santidad y justicia. No eran solo reglas, sino una guía para una vida plena en comunión con Dios. Mientras Moisés estaba en el monte, el pueblo se impacientó. Pensaron que no volvería. Entonces hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo. Fue una traición. Dios, en su ira, quiso destruirlos. Pero Moisés intercedió, rogando por misericordia. Dios perdonó, pero la herida quedó. Moisés bajó con las tablas, vio el pecado y las rompió. Después subió nuevamente al monte y Dios le dio nuevas tablas. El pacto fue renovado. El pueblo debía construir un tabernáculo, una tienda sagrada donde Dios habitaría. A pesar de su pecado, Dios quería morar con ellos. El tabernáculo fue hecho con gran detalle. Allí estaba el arca del pacto, el altar, el candelabro. Era el lugar donde el cielo tocaba la tierra. Cada objeto tenía significado. Dios enseñaba que la santidad y la obediencia eran necesarias para habitar en su presencia. Los años pasaban. Moisés guiaba al pueblo con paciencia, pero no entrarían a la tierra prometida de inmediato. Por su incredulidad, vagaron 40 años en el desierto. Cada paso era una lección. Dios formaba una nueva generación, enseñando fe, dependencia y obediencia. Moisés enfrentó muchas pruebas, rebeliones, quejas, batallas, pero siempre buscaba el rostro de Dios. Su relación con el Creador era íntima. Hablaba con Él cara a cara como un amigo. Aunque cometió errores, fue un líder fiel, guiado no por fuerza, sino por comunión con el Altísimo. Cuando llegó el tiempo de entrar a la tierra prometida, Dios le mostró a Moisés el territorio desde lo alto de un monte. Pero él no entraría. Su misión había terminado. Fue enterrado por Dios mismo en un lugar desconocido. Su legado seguiría a través de Josué, su fiel servidor. Moisés dejó al pueblo una ley, una identidad, una historia. No era solo un libertador, era un profeta, un mediador entre Dios y los hombres. Sus palabras seguirían vivas por generaciones. Él había visto la zarza, el mar abrirse, la gloria de Dios.
Su vida fue testimonio del poder divino. La historia de Moisés es la historia de un llamado imposible hecho posible por la fe. Un hombre inseguro, tartamudo, que se convirtió en líder de multitudes. Su vida nos enseña que no importa la debilidad humana cuando el respaldo viene del cielo. Con Dios, lo imposible se vuelve camino. El pueblo entró finalmente a la tierra prometida, pero Moisés quedó en la historia como el hombre que abrió el camino. Él no edificó templos ni reinos, pero formó una nación. No buscó su gloria, sino la de Dios. Su legado no fue de conquistas, sino de obediencia y fe. Así termina la travesía de Moisés, pero su influencia permanece. A través de él, Dios mostró su poder, justicia y misericordia. El hombre que una vez huyó al desierto fue el mismo que condujo a un pueblo hacia su destino. Moisés nos recuerda que Dios puede usar lo pequeño para hacerlo eterno. Durante siglos, los profetas anunciaron la venida de un Salvador. Isaías habló de un niño nacido de una virgen, un rey eterno. Miqueas predijo que nacería en Belén. Estas promesas sostenían la esperanza de un pueblo que ansiaba la luz en medio de la oscuridad y la opresión. En un pequeño pueblo llamado Nazaret, una joven llamada María fue visitada por el ángel Gabriel. Le anunció que sería madre del Hijo de Dios, por obra del Espíritu Santo. Aunque temerosa, María respondió con fe: «Hágase en mí según tu palabra». Así comenzó el cumplimiento del plan divino. José, su prometido, al principio dudó, pero un ángel le habló en sueños, asegurándole que el niño era del Espíritu Santo. José obedeció y tomó a María como esposa. Juntos aceptaron el llamado de cuidar al Salvador. La humildad de su hogar contrastaba con la grandeza del niño que venía. Cuando llegó el momento del parto, viajaron a Belén por mandato del emperador. No encontraron lugar en posadas, así que María dio a luz en un pesebre. Allí, en la sencillez, nació Jesús, el Hijo de Dios. Pastores recibieron la noticia con gozo, y los cielos se llenaron de alabanza. Unos sabios del oriente, guiados por una estrella, llegaron a adorar al niño. Llevaron oro, incienso y mirra. Herodes, el rey de la región, sintió temor y quiso matar al niño. Pero Dios advirtió a José en sueños y huyeron a Egipto. Así se protegió la vida del Salvador. Jesús creció en sabiduría y gracia. Desde pequeño mostró una conexión profunda con Dios. A los 12 años fue hallado en el templo enseñando a los sabios. Aunque volvió a casa con sus padres, ya se percibía que su vida tenía un propósito mucho mayor que una infancia común. Pasaron años de silencio hasta que Juan el Bautista apareció en el desierto predicando arrepentimiento. Preparaba el camino para el Mesías. Un día Jesús vino a él y fue bautizado en el río Jordán. El cielo se abrió y una voz dijo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Después del bautismo, Jesús fue al desierto, donde ayunó 40 días. Allí enfrentó la tentación del diablo. Satanás le ofreció poder, fama y comida, pero Jesús respondió con la palabra de Dios. Venció al enemigo, mostrando que su reino no era de este mundo, sino eterno. Jesús comenzó a predicar el reino de Dios. Llamó a 12 hombres comunes, pescadores, cobradores de impuestos, soñadores. A ellos les dio una misión: ser luz del mundo. Así nacieron los apóstoles, testigos directos de milagros, parábolas y de una verdad que transformaría el mundo.
Los apóstoles dejaron todo para seguir a Jesús. Vieron cómo sanaba enfermos, daba vista a ciegos, levantaba paralíticos y expulsaba demonios. Pero más que milagros, Jesús enseñaba con autoridad. Hablaba de amor, perdón, justicia y un Dios cercano que buscaba al perdido. En las montañas y pueblos, multitudes seguían a Jesús. Él no rechazaba a nadie, comía con pecadores, abrazaba a niños, tocaba a leprosos. Su mensaje era claro: el reino de Dios había llegado, no con espadas, sino con compasión. Era una revolución espiritual y silenciosa. Jesús hablaba en parábolas, historias sencillas con verdades profundas. El hijo pródigo, el buen samaritano, la oveja perdida. Cada relato revelaba el corazón del Padre, misericordioso, paciente, dispuesto a perdonar. Las palabras de Jesús no eran teoría, eran vida. Una de sus mayores enseñanzas fue el Sermón del Monte. Allí habló de los mansos, los que lloran, los pacificadores. Dijo: bienaventurados los que tienen hambre de justicia. Enseñó a orar, a perdonar, a amar incluso a los enemigos. Era un llamado a una vida contracultural. Pero no todos aceptaban sus palabras. Los fariseos y líderes religiosos lo veían como amenaza. Su fama crecía y su autoridad incomodaba. Mientras el pueblo lo aclamaba, los poderosos tramaban su caída. La sombra de la cruz comenzaba a proyectarse sobre el Maestro. Jesús no buscaba reconocimiento, sino obedecer al Padre. A menudo se apartaba a orar en silencio y soledad. Su fuerza no venía del aplauso de las multitudes, sino de la comunión con Dios. Cada milagro, cada enseñanza era fruto de una vida entregada al amor divino. Uno de sus milagros más impactantes fue resucitar a Lázaro. Después de 4 días muerto, con una sola orden, Jesús lo llamó fuera del sepulcro. Muchos creyeron al ver ese poder, pero también creció la oposición. Los líderes religiosos temían perder su control sobre el pueblo. Jesús sabía lo que venía. Anunció a sus discípulos que sería entregado, sufrido y crucificado. Ellos no entendían. Esperaban un rey conquistador, no un Mesías que moriría. Pero Jesús insistía: el Hijo del Hombre ha venido para dar su vida en rescate por muchos. En una última cena con sus discípulos, Jesús compartió pan y vino, diciendo: este es mi cuerpo, esta es mi sangre. Era una nueva alianza. Les lavó los pies, enseñando humildad. Esa noche oró en Getsemaní, angustiado pero obediente: Padre, hágase tu voluntad. Fue traicionado por uno de los suyos, Judas, arrestado como un criminal, llevado ante el concilio y luego a Pilato. Aunque no hallaron culpa en él, el pueblo pidió su crucifixión. Fue golpeado, burlado, coronado con espinas. El Cordero de Dios iba al sacrificio. Jesús cargó la cruz por las calles de Jerusalén. En el Gólgota fue clavado en la madera. Entre 2 ladrones perdonó a sus verdugos y entregó su espíritu. Consumado es, dijo. En ese momento, el velo del templo se rasgó. El sacrificio perfecto había sido ofrecido. Su cuerpo fue sepultado en una tumba prestada. Los discípulos estaban desolados, temerosos. Parecía el fin, pero al tercer día la tumba estaba vacía. Jesús había resucitado, venció la muerte, cumpliendo la mayor promesa. La esperanza renació con poder eterno. Jesús se apareció a muchos, a María Magdalena, a los discípulos en el camino a Emaús, a Tomás que dudaba. Comió con ellos,
los consoló, los comisionó. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Su presencia transformó el miedo en fe inquebrantable. Antes de ascender al cielo, prometió enviar al Espíritu Santo. No los dejaría solos. Serían sus testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Con esa promesa, Jesús fue elevado ante sus ojos. El cielo se abrió una vez más para recibir al Hijo glorificado. Los apóstoles, fortalecidos, comenzaron a predicar. Pedro, el que negó a Jesús, habló con valentía y miles creyeron. Pablo, que persiguió cristianos, se convirtió en el mayor misionero. El mensaje de Jesús se extendía con poder, cambiando corazones y naciones. A pesar de la persecución, los cristianos no se rendían. Cantaban en prisiones, oraban en catacumbas, amaban a sus enemigos. Su fe no era religión, era vida. Cada mártir sembraba esperanza. La sangre de los santos fue semilla de una iglesia que no podía ser destruida. La historia de Jesús no terminó en el pasado. Vive en cada corazón que cree, en cada alma transformada. Su palabra sigue viva, su luz brilla en la oscuridad. No es solo historia, es presencia, y su promesa permanece. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Jesús es el Alfa y la Omega, principio y fin. Con Él empezó todo y en Él todo se cumplirá. Su reino no es terrenal, sino eterno. Él vino una vez como siervo, volverá como rey. Cada profecía se ha cumplido y aún hay más por venir. El cielo y la tierra lo esperan. La vida de los apóstoles fue testimonio de fe radical. Pedro murió crucificado, Pablo decapitado, otros fueron martirizados. No por religión, sino por amor. Ellos vieron al resucitado. Su fe no fue cuento, fue encuentro. Morían con gozo, sabiendo que les esperaba la corona eterna. La iglesia nació entre lágrimas y fuego, pero creció con valentía. A través de siglos, persecuciones y imperios, la luz de Cristo no se apagó. Hoy, tú y yo somos parte de esa historia viva. Cada creyente es una chispa del fuego que comenzó con aquel pesebre en Belén. Hasta hoy, Jesús sigue llamando corazones. No importa el pasado, el error o la herida, Él es el buen pastor que busca a la oveja perdida, el Salvador que da descanso al cansado, el Maestro que enseña verdad. Su historia sigue y tú estás invitado a formar parte de ella. Dios no solo habló del pasado, sino también del futuro de la humanidad. Él nos advierte sobre los tiempos difíciles, el enfriamiento del amor y la confusión moral. Pero también nos da esperanza. Aquellos que perseveren en el bien recibirán consuelo y paz. Su plan sigue en marcha, guiado por amor y justicia. El Creador nos aconseja vivir con sabiduría y corazón limpio. Nos llama a cuidar unos de otros, a hacer luz en medio de la oscuridad. Nos recuerda que cada acción tiene peso y que amar, perdonar y hacer el bien es sembrar para la eternidad. El futuro pertenece a los que caminan con fe. Los mandamientos no son cadenas, sino guía para vivir en armonía. Honrar a los padres, respetar la vida, hablar con verdad, no codiciar, ser fiel, tener a Dios en el centro, todo eso nos transforma. Quien camina con rectitud encuentra paz en esta vida y esperanza más allá de la muerte. Dios nos llama a amar, incluso cuando cuesta, a ser pacientes, humildes, generosos, a no vivir por apariencias, sino con propósito. La verdadera vida no está en el tener, sino en el ser. En cada acto de bondad reflejamos a aquel que nos creó.
Ese es el camino que conduce a la vida eterna. La vida eterna no es un premio para unos pocos, sino una promesa para todos los que creen y viven según el amor. No importa el pasado, si hoy decidimos caminar con Dios, Él abre los brazos a cada corazón arrepentido. En su presencia hay plenitud, y su reino no tiene fin. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este mensaje tocó tu corazón, te invitamos a seguir profundizando en la fe y en el conocimiento de Dios. Hay mucho más por descubrir y cada paso puede transformar tu vida. Este canal es un espacio de esperanza, verdad y luz para tu alma. Suscríbete a nuestro canal y comparte este video con quienes amas. Así, juntos, podremos llevar la palabra de Dios a muchos corazones. Que la paz divina te acompañe y que tu camino esté lleno de propósito. Hasta el próximo video y que Dios te bendiga siempre.